En la época del teatro isabelino, en Gran Bretaña, los espectadores lanzaban monedas del escenario si consideraban que había sido una buena función. El término rómpete una pierna surge del momento en que los intérpretes se tenían que arrodillar constantemente para recoger las monedas. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en otro programa de Al Aire. Quería comentarles que hoy día tenemos un invitado súper especial para todos, una persona que ha estado muy involucrada en el tema de la actuación. Pero no solo es eso, es mucho más y vamos a conocerle un poco más a fondo. Lamentablemente solo tenemos una hora, así que nos va a faltar el tiempo seguramente, pero en todo caso vamos a conversar, vamos a tener una charla súper entretenida. No se olviden que esto llega con el gentil auspicio de la Metro y sus 8 carreras de diseño, así que en un momento volvemos con más. Donde muchos no ven nada, nosotros vemos pasión. La pasión de esos artistas de cuaderno, los de las ideas locas, los que visten diferente, aquellos que la música les eriza la piel porque escuchan con el corazón. Bienvenido a la Metro del Diseño. Inscríbete ya. Búscanos en Facebook e Instagram como La Metro o comunícate al 2566-331. A la Metro del Diseño. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por la espera. Estamos aquí, como lo prometido es deuda. Estamos con nuestro querido Alfredo Espinosa. Alfredo, qué gusto tenerte aquí. Es para nosotros un gustazo, un placer, un honor tenerte aquí en el programa. Para mí también. Es muy divertido, Chelo, esto de venir a una universidad y recordar que, claro, dos amigas mías importantes deben ser parte de las primeras promociones de esta universidad, hace 35 años, ¿no? Así es. Dos amigas mías diseñadoras. Y pensar además que yo toda mi infancia pasé en este sector, porque aquí quedaba el colegio La Condamine, Ajá. antes de cambiarse justo al frente, que después fue el APC, y que aquí me he pegado en este sector algunas de las mejores guatas, algunas de las mejores chupas. Así que todo se junta y empiezo a recordar. Un lugar súper conocido por el tema de la comida toda la vida, ¿no? Sí. O sea, ha sido como este emblema de la comida quiteña, que no hayan sido los mercados. Sí, y además de esta característica de la Vicentina, de haber sido un barrio en donde había mucha, no actividad cultural, pero donde vivía mucha gente del quehacer cultural, porque se habla mucho de la floresta, pero siempre se le omite a la Vicentina. A la Vicentina. Quizá en la floresta estaban los del medio cultural, capaz que con un poco más de plata, no sé, pagaban Seguramente. $200, $300 más por una casa, la Vicentina es más barata. Pero aquí vivía mucha gente del medio cultural. La Vicentina tiene mucha historia, tiene mucha actividad. Es Por un supuesto, barrio por supuesto. Es precioso. como en algún punto lo fue Guápulo, ¿no? Que se Claro. convirtió en un barrio así súper cultural también, Claro. lleno de actores, lleno de músicos, lleno de gente bohemios. Súper lindo, este barrio es... Y hay un conflicto, existe un conflicto, es interesante, pero este conflicto ha existido siempre y sigue habiendo el conflicto entre la Vicentina y la Floresta. Seguro, por O sea, supuesto. hay este tema de no saben los unos dónde comienzan los supuesto. otros, entonces siempre hay esa cosa, te digo, porque hemos intentado intervenir y hacer cosas para los barrios y siempre hay como que la Floresta te dice bueno y la Vicentina te dice no. Entonces siempre hay ese como toma y daca de la sociedad, ¿no? Es hermoso, pero... Sí, el límite, ¿no? La frontera como concepto que se ha evidenciado y que se ha vuelto importante en las ciencias sociales en los últimos años, aquí es como muy claro, como muy, muy claro. Sí, sí. De acá para arriba es la floresta. Ajá. En la floresta hay una tradición, de la floresta salieron ciertas familias, etcétera. De acá para abajo es la Vicentina nomás. Totalmente. Ya, es del pueblo, es del de Procomio, no es la floresta. Es verdad, Así ¿no? es. Está súper determinada la frontera entre estos dos barrios, que es una demostración un poco de cómo es Quito en general y cómo fue durante muchos años, ¿no? Así es, así es. Ya metiéndonos un poquito más en tu vida. Tú vienes de una familia, tu madre literata, tu padre. No, mi padre es un gran lector, pero es un hombre que siempre se dedicó más bien al tema de los números. Y más que dedicarse al tema de los números, se dedicó él como un poco a darle soporte a mi madre. Es de esas parejas atípicas considerando la época, ¿no es Ujú. cierto? O sea, papá es del 37, mamá es del 41. Yo nací en el 70, mi hermano en el 68. Durante esos años la actividad intelectual de mi madre era muy fuerte. Ella daba clase en la universidad, bueno, no paraba en la casa, literalmente. Y el que se ocupaba de nosotros era mi padre. Eso es completamente... Él nos llevaba al colegio, nos buscaba a mediodía, nos volvía a llevar por la tarde porque teníamos 2 jornadas. Con él íbamos al cine, con él íbamos al club de liga a jugar fútbol los fines de semana, con él íbamos al parque. Es una cosa muy especial, muy particular. Sí, Fue un tipo particular. que le dio así un soporte a la familia y un soporte a la actividad de ella que es admirable. Pero eso habla realmente. también muy bien de tu madre y de tu padre también. Sí, O sea, habla muy sí, bien de ellos, de esta ciertamente. cuestión de soltarse un poco de lo que te dice la sociedad que debe ser. Sí, ciertamente, ciertamente. En una sociedad
compleja como esta, en una época compleja como esa, además, donde estaba recién empezando el advenimiento de un pensamiento feminista, de un cierto ejercicio de liberación, era un problema incluso en el ámbito familiar, ¿no? O sea, para mis abuelos paternos, Seguro. no era sencillo el entender que mi padre fuese el que se hiciera cargo de la casa y que mi madre se la pasara de juerga por fuera. Tomó tiempo, lo valoraron, vieron que formaron una familia sólida, pero le costó, o sea, a mamá le costó, socialmente hablando, familiarmente hablando. No fue un tema fácil No, el seguro. haber asumido el ejercicio de su libertad y su intelectualidad en una ciudad tan compleja como el Quito de ese entonces, ¿no? Claro. Y ustedes 3 hombres hasta que de repente les sorprenden las mujeres. 3 hombres y 2 mujeres con faula, hermano. Sí, mi hermano mayor, Pedro, que vive en Kenia, él se dedica a temas de traducción simultánea y de interpretación, trabaja en la ONU. Mi hermano Bernardo, que vive en Ginebra, ya ellos son de allá. Algún rato van a volver y quieren volver. Cada 2 años, todos vuelven con todas sus familias, haciendo Oh, un qué enorme maravilla, qué esfuerzo porque maravilla. aman la tierra. Y luego de 11 años vinieron mis 2 hermanas, porque, claro, éramos una familia tradicional todavía, en donde el número de hijos era mínimo 3, Por máximo supuesto. 14. Nosotros Máximo los terminamos que siendo alcance. 5. Supongo yo que mamá dijo, nos vamos a quedar solos. Ahora se arrepiente, pero sí, terminamos siendo 5. Qué lindo, pero las familias grandes son hermosas, ¿no? Y Sí, cada las vez se hacen más grandes navidades y aparte. las reuniones y la solidaridad y eso es una cosa que mis hijas, por ejemplo, no van a ver. No la solidaridad, ¿no? Pero el tema de juntarse, el tema de estar, mi hija mayor no quiere tener hijos. Ella es una millennial, ya está en Ujú, otra onda. Ella claro. considera que traer un hijo al mundo en estas circunstancias Es comerte los no recursos del resto. es una locura. Mi segunda hija, que ya tiene uno, no creo que quiera tener más, para Claro, ella es peor. suficiente. La única, y es la cosa más curiosa del mundo, porque es una tipa súper deportista, súper responsable, muy entregada a los estudios, es una maravilla. La tercera tiene 16. Ella sí me dice que quiere tener por lo menos 4 Ah, muy y quiere bien. que yo me haga cargo de los 4, no el papá. Que ojalá nos dé la vida para ese tipo de cosas, ¿no? Porque qué hermoso, sí, a la final, lo que debe ser. Oye, tú comienzas este tema, o sea, estudias talleres de actuación, de mimo, de expresión cultural, gestual, voz, haces clases de danza, tocas el piano. Sí, sí. Yo siempre fui un tipo que tuvo una necesidad muy grande de expresarse y de expresarse en todos los ámbitos posibles. Y para no hacerte largo el cuento, el modo de expresión que conjuga todas las posibilidades es esencialmente el teatro. Así es. Incluso mucho más que el cine, porque estamos hablando de que hay una temporalidad de inicio y de final que empieza y cierra el juego en ese mismo momento. Ujú. En el cine y el audiovisual y en la televisión, no. Tú vas, grabas un poco, grabas otro poco, paras una escena. El teatro es la totalidad. Y la totalidad de las posibilidades de expresión. Expresas con tu cuerpo, expresas con tus gestos, expresas con partes de tu cuerpo en momentos que se vuelven absolutamente determinantes. Una mano puede hacer que el resto del cuerpo se pierda, una mano puede determinar un mensaje, pero al mismo tiempo tienes el discurso, al mismo tiempo tienes la cinética con ritmo, es decir, casi una fórmula de danza. Así que siempre me llamó, nunca supe, nunca estuve seguro de por qué, pero siempre me llamó. Pero ¿y cuándo te diste cuenta que tenías como esta afición o afinidad? O sea, ¿con qué comienza? Comienza con la danza en el colegio. Yo era Ajá. un hombre entre 30 en el taller de danza que nosotros teníamos, un hombre entre 30 mujeres. Ujú. Y nunca me importó que me molestaran, jamás. O sea, era de lo más fresco. Me divertía y me encantaba. De la danza vamos al teatro porque un día cayó en mis manos sin querer un libro de escenas teatrales. Cogí esta cosa y dije, ¿qué es? Y como en esa época el juego del barrio con los vecinos, con los amigos, con la pata de la jorga, etcétera, y con la seguridad que existía, yo pasaba en la casa hasta las 12 de la noche, hermano, crecí frente a la Seguro, Universidad Católica, y me pasaba en la casa hasta las 12 de la noche sin claro. absolutamente ningún riesgo, ¿no? El juego de los amigos derivó en ejercicios teatrales a partir del conocimiento de este pequeño libro. Y se marcó y nunca se fue de mí. A los 14 hicimos un montaje con gente del TEUC, con Vicky Frey, precioso, los televisones. A los 15 formamos el grupo de teatro del colegio, porque yo estudié en la Condamine y para los franceses el tema del teatro es tremendamente importante, Por supuesto. ¿no? A nivel del colegio, de la formación, la literatura dramática, sus grandes autores, igual que para los ingleses, un poco menos para los españoles, pero no dejan ellos de ser orgullosos de los entremeses de Cervantes, de un Calderón de la Barca, de un Tirso de Molina, etcétera. Pero para franceses y alemanes
no hay posibilidad de concebir el sistema educativo sin el acercamiento a la dramaturgia, sin el acercamiento al teatro. Todos pasan por ahí, todos. Y esa fue una experiencia muy hermosa, el poder haber montado el grupo de teatro del colegio en ese tiempo junto con Pedro Pérez, Ujú. un actor chileno que vivió muchos años aquí, y de la mano de los profesores franceses, que además, curiosamente, tenían todos una cierta formación en teatro. La Bruce, algunos de ellos tenían todos una formación académica en teatro, ¿no? Ya, eso me marcó, o sea, eso se volvió definitivo. El problema es que yo tenía otros intereses, ¿no? Entendía yo el teatro y la actuación en ese momento como eso, exclusivamente, como un cierto ejercicio de juego, porque es esencialmente lúdico, y un cierto ejercicio de exhibición, ya sobre escena, porque Ujú. hay de eso, Claro, los actores por tienen de supuesto, eso, sí. pero no entendía todo lo demás. Todo lo que hay detrás, lo que entiendes ya cuando te vuelves un actor y estudias y aprendes, ¿no? Y entonces yo me dediqué mucho a la literatura, me dediqué a la comunicación, estudié antropología también, he hecho mucho trabajo político y eso es parte de lo que ha moldeado una actitud frente al teatro, que es una actitud vital. Y yo procuro decir a través del teatro todo, Claro, que eso es una manera de expresarse, pero por completo. claro. Y qué linda oportunidad, ¿no? Porque si te pones a analizar, si eso estuviera implícito en colegios fiscales, en otro tipo de educación, se podría sacar una cantidad de talento y una cantidad de cosas Ha impresionante. habido ciertas experiencias, ha habido festivales de teatro intercolegiales. El CLAI tenía mucho trabajo con su grupo de teatro, en algún momento el Benalcázar, pero no ha tenido apoyo. No ha tenido Ujú. apoyo y seguimiento. Y estas cosas necesitan apoyo, seguimiento, Creer, ¿no? presupuesto, Creerle formación. un poco al tema también, o Bueno, sea, es como, ahí vamos a un tema mucho más complejo, que es el claro, hecho de que el Estado crea que la cultura y la educación van de la mano. por supuesto, Mientras el por Estado supuesto, no asuma eso, no va a pasar, ¿no? claro. O sea, una de las peleas más fuertes que dimos nosotros en Montecristi, que la di yo personalmente y que lo logré yo, fue asumir que se ponga, por ejemplo, en la nueva ley de educación, la intercultural, que las artes plásticas, las artes musicales y las artes escénicas son parte oficial del currículo. Ujú. Esto fue hace 10 años. No ha pasado nada, está en la ley, es letra muerta. Ojalá en algún momento lo podamos hacer, ¿no? Se trabajó, se peleó, se logró, se discutió, pero todavía no hay esa comprensión, ni siquiera cuando era Ministerio de Educación y Cultura, Ujú. ¿no? Cuando entendías tú que existía una unidad en la comprensión de la terminología. Ahora, peor, si están separados, educación por acá y cultura por acá. Usted no se Claro, mete con los presupuestos, usted no se meta con los míos. En un país en donde el presupuesto del Ministerio de Cultura es más pequeño que el país del más pequeño de los consejos provinciales del Ecuador, hermano. claro, claro. ¿Qué ¿Cómo? puedes pedir? ¿Cómo haces cultura? ¿Cómo lo logras? ¿No? Claro, claro. Qué difícil, ¿no? Pero es un tema que, bueno, tú, sobre todo, eres una persona que ha peleado por eso, porque ese es el otro lado, ¿no? De Alfredo, de esta persona política, que le gusta meterse en el tema de la asesoría política, que le gusta meterse en la pelea, en el Sí, derecho, en sí, luchar por este sí. tipo de cosas. Y eso me Siempre, parece que siempre. es Las súper reivindicaciones valioso. sociales han sido importantes para mí. Yo tengo una pena y es que yo llegué en mi adolescencia ya un poco tarde a esa época de la política relacionada con la Revolución Cubana, con los procesos anticolonialistas de los años 70. Llegué un poquito tarde, yo me gradué en el 88, entonces comencé una cierta militancia de izquierda en el 86, 87, ya cuando se empezaban a producir las decisiones de los partidos fuertes de izquierda en su momento, del Partido Comunista, del Partido Socialista, y cuando ya los unos se habían ido, ¿cómo explicar? Para el Ceceribó, los otros para el Son Candela, los otros para el Gato Son y los otros para el Gato. Es decir, toda esta pelea tan fuerte ideológica de aquellos años terminó convirtiéndose en espacio de discusión en Salsoteca. Yo llegué ahí Ujú, con mi militancia política. Y claro, viví la transformación de la importancia de la militancia política de ese momento, de la política, de la importancia de la militancia ideológica, ¿no? En un ejercicio de reivindicaciones sociales a la par del proceso de transformación de la política partidista, etcétera, hacia la política de los movimientos ujú. sociales, ¿no? Muy cercano al tema
de la irrupción del movimiento indígena, ¿no? Años 90, con los primeros levantamientos, etcétera, y el fortalecimiento de los movimientos sociales, como los movimientos de los trabajadores, Los los sindicatos educadores. petroleros, los educadores, etcétera, que modificaron el espectro de lo político. Empiezan a morirse los partidos, ya Liberación Nacional no duró mucho, el Partido Comunista desapareció, el socialismo se volvió absolutamente servil en cierto modo. ¿Qué quedaba? ¿Qué espacio quedaba? ¿No? Era un espacio de recomposición de los movimientos, ya no los sindicales, porque esos también perdían espacio, sino un espacio de recomposición hacia los movimientos sociales, que son nuestros últimos años de la política, ¿no? Claro, claro. Yo leía tu currículum y es impresionante, ¿no? La cantidad de, de pasos que has dado, así como importantes en el tema. O sea, creo que la hora entera me podría pasar leyendo todo lo que has hecho, todas tus obras, películas y demás. Pero hay ciertas cosas que son como súper importantes, al menos a mí me parecieron importantes. Y una que me pareció linda es esta de que adaptaste, corregiste y grabaste y actuaste los 60 videos de método de alfabetización. Yo sí puedo, que era para la campaña nacional de alfabetización, y con esta campaña se declaró al país libre del analfabetismo, Sí, que es ese un momento importante. ese fue un proceso muy, muy hermoso, hace aproximadamente unos 13, 14 años más o menos. Vino acá al Ecuador un conjunto de educadores cubanos. No era un proceso nuevo, eso siempre ha pasado. Sí, Los cubanos han tenido siempre este envío de las misiones a distintos países en el mundo, ¿no es cierto? Que son su forma de relacionarse políticamente, que ha sido su forma de relacionarse políticamente, porque a Cuba le cuesta relacionarse con el resto del mundo políticamente. Enviaban sus misiones y acá nos enteramos nosotros de que los cubanos habían inventado, Leonela se llamaba la maestra que inventó el método, un método de la alfabetización que establecía una relación entre letras y números, porque ella decía, una persona puede no aprender a escribir, pero ninguna persona puede no aprender a a sumar, a sumar, a restar, claro, restar, a multiplicar, porque la gente vive esencialmente ¿de qué? Del comercio, claro. ¿no? Del intercambio como concepto antropológico, si quieres un poco más amplio. Pero es básicamente comprar y vender. Yo saco mis productos, hablando del campesinado, yo vendo mis zapatos, hablando del artesanado, yo le cobro el alquiler del caballo, hablando del turismo comunitario. Ujú. Entonces dice, la gente sabe sumar y sabe restar. Tiene una noción de lo que es el número, incluso si es que no lo puede escribir. Claro, Supongamos que claro, hubiese un por supuesto. analfabetismo en esos términos, ¿no? Pero la noción del número es clara, es cotidiana, está en los dedos, está en la naturaleza, está en el espacio. Entonces asoció un número a cada letra y a partir de esa asociación empiezan en el método a enseñarles palabras, a enseñarles pequeñas frases y dice ella, algo falta. Asociémosle a esto un proceso audiovisual, porque el audiovisual pega, es muy Ujú. fuerte y generan un proceso de unas clases audiovisuales. Era tan bueno el método, tan bueno, que se fue incluso el método de los cubanos a generar la alfabetización en Nueva Zelanda. Ujú. Y a mí me cupo hacer la adaptación aquí de los 65 capítulos para alfabetizar en el área básicamente andina. Entonces mi trabajo consistía en modificar los diálogos, consistía en modificar los contenidos cuando se hablaba de historia, cuando se hablaba de antropología, cuando se hablaba de ciertas cosas. Y también actué también en los 65 capítulos. Fue una cosa hermosa, una experiencia bella, porque lo fuimos a grabar todo en Cuba. Nos fuimos con un grupo de 7 actores que seleccionamos aquí y pasamos un mes entero en el verano cubano haciendo uno de los trabajos más hermosos de mi vida. Qué belleza, y claro, y tan gratificante, Uh, hermoso, esas son las cosas que te permites. Qué bien. Has hecho, creo que de todo en tu vida, o sea, de- yo podría decir que desde Bolívar hasta el presidente, o sea, has pasado creo que por todos los papeles interesantes, pero ¿cuál ha sido el papel más difícil de tu carrera, así, de actuar? Que te ha esa, costado así como, qué esa bestia. siempre es una pregunta difícil de contestar porque cada personaje tiene su complejidad. Seguro, ¿Qué me costó a mí? sí. Más que como actor, como Alfredo, y yo te diría que el maravilloso Ángel K, de una de las obras icónicas del teatro ecuatoriano, Quito con K, de uno de los dramaturgos icónicos, Peque Andino, fue como mi primera experiencia del ejercicio de la decodificación total en el teatro. Mis experiencias anteriores habían sido de un teatro como más clásico. Ok, tomamos el texto, es un texto formal con una estructura dramática tradicional, en muchos casos con unidad de espacio, de acción y de tiempo, etcétera.
habíamos estudiado los clásicos, bla, bla, pero por primera vez me enfrenté a un teatro que no llega a ser postdramático, ¿no? Porque hay evidentemente un texto, hay absolutamente todo esto, pero era un teatro de una naturaleza experimental, tanto en lo literario cuanto en el montaje. Y Ujú. la creación de este personaje al lado de dos monstruos del teatro en ese momento, además, en plena efervescencia de su trabajo, María Beatriz Vergara y Juana Guarderas, trabajar con ellas en escena, con Sally Mileto en la música, con el Peque Qué Andino maravilla. al frente, en un texto tan complejo, tan duro, cuyo tema era esencialmente la violencia, con la metáfora de un personaje como el cuervo, ¿no es cierto? Basado en el proceso de Brandon Lee y además también en otras referencias literarias, fue quizá como despertar a un modo de actuación que marcaría para siempre mi carrera. Construir ese personaje fue extremadamente complejo desde el punto físico, desde el punto de vista cultural, simbólico, desde todos los puntos de vista. Quizá fue lo más duro que he hecho. Qué bien. Y te lanzas al cine, de repente ya te lanzas a la parte cine que es como bien diametral al teatro, porque claro, son otros factores, hay este tema del corte, de los tiempos, de un montón de cosas, ¿no? Pero Sí. eh, esto de trabajar con Darín en la cordillera, por ejemplo, o trabajar con esta gente que estás acostumbrado a verlo por ahí solo en el cine, gente que por ahí puedes admirar por su discurso. Yo, por ejemplo, a Darín lo admiro mucho por su Claro. discurso, por su manera de presentarse ante las cosas. Alguna vez lo vi en una entrevista en el que decía que él no quería ir a aceptar premios porque no era lo suyo. Entonces, pero ¿cómo es cuando ya llegas y de repente te sientas y te ves que estás a la altura de esa gente? Porque no es el hecho de que eres del ecuatorianita y que apareció de milagro, sino que llegaste ahí por algo, por una trayectoria, por un coso, por todo, y ya estás ahí con ellos. Sí, y este fue un fenómeno muy particular. Esta película, que yo creo que será una película de culto, reunía a los actores más importantes de varios países, ¿no? En mi caso, yo hice un casting y competí con actores como el Pablo Aguirre y como muchísimos otros que no sabía que habían hecho el casting también. La verdad es que no tenía idea, no pregunté. Nunca pregunto cuando hago un casting. Yo pido el texto y me preparo. Claro. Y para ese casting yo le llevé al menos 4 opciones de interpretación posible de un presidente con 4 modelos, ¿no? Donde de ley estaba Abdalá Bucarán, Claro, por supuesto, Lucio, Bucaram, Correa y Correa. Febres Cordero. Ah, perfecto, claro. Entonces yo cogí mis 4 modelos, llevé mi vestuario, llevé mi cosa e hice un casting impecable. Desde el punto de vista, por lo menos de la imagen, si quieres, y de la preparación, ¿no? Ya ellos sabrán si fue un buen casting actoralmente o no. Bueno, a la final salió. Muchos actores cuando van a un casting van así con la estrellita prendida en la oreja, como decir, Claro. grábame, hermano. Dale. Entonces me preparé, gané el papel y cuando llegué allá, no solamente estaba Ricardo Darín, ahí estaba Ricardo Darín, ahí estaba Jiménez Cacho, ahí estaba mi amigo Leonardo, que había estado en Pleamar en HBO, ahí estaba Patricia, que era la actriz más importante de Chile, que había sido jurado en Cannes, no era uno, eran Eran, 7 u 8 claro. actores de lo más granado de América Latina. Lo más bello de todo fue la humanidad de esta gente. Sí, no conocía a nadie que se creyera o que se asumiera un ícono o alguien superior. No, todos eran absolutamente humanos, absolutamente agradables, absolutamente cultos, muy cultos, Seguro. todos, ¿no? Eh, Buenos amigos, muy simpáticos. Sí, por ahí de vez en cuando alguno era como un poco más subido, ¿no? Los otros en general, no. Yo te voy a ser franco, en la primera escena en la que yo grabé, efectivamente era una escena en donde estaban todos ellos en la cumbre en la cumbre de cumbre ficticia de los países petroleros del sur, porque la idea de esta película era que los Estados Unidos quería meterse a conducir la política petrolera de los países, pero ya de manera directa y Directa. concreta. Estaban todos los actores en escena. Yo lo tenía a un lado a Darín y al otro lado a Jiménez Cacho, enfrente conduciendo la mesa a la Patricia, al frente al brasilero. O sea, sí estaba asustado, claro que Seguro, estaba seguro, asustado. seguro. Pero llevé mi personaje, llevé mi trabajo, eh, hice lo que yo tenía que hacer. Me dieron el Avanti, saqué mi personaje absolutamente pensado y cuando terminé yo mi pequeño discurso, se hizo un silencio absoluto en la mesa, ¿no? Y luego, así como en las películas gringas,
ese silencio que tú como espectador dices, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se Yo cagó. yo sentía que pasaron 6 meses, hermano, aterrado, temblando, ¿no? No sonaba nada, nadie decía una palabra y de repente oigo que alguien empieza a aplaudir, ¿no? Aplaudir. En cámara lenta. Fue muy divertido. Regreso a ver y era Darín. Darín que empezaba a aplaudir, que se levantó y que dijo, qué bestia, qué voz del pibe ese, qué gran actor ecuatoriano. Pero de la manera más amable y más simpática, más sólida, ¿no? Lindo, fue una hermosa experiencia. Em, Además, una experiencia muy hermosa desde el punto de vista del profesionalismo de todos y cada uno de esos actores. Ujú. Es la primera vez que yo voy a trabajar en un espectáculo de cine en donde no repiten una sola toma porque alguien no se sepa el texto. Claro, claro. No, Es otro nivel, nunca. ¿no? Es otro nivel de ¿No? actuación. El profesionalismo del equipo técnico, de la cámara, es una cosa impresionante. Trabajar en ese nivel es realmente impresionante. Claro. Debe tener sus altibajos también, ¿no? Porque trabajar con esos egos también debe ser una cosa complicada. O sea, Claro, claro. no es que le puedes decir, De hecho, el director se dedicaba esencialmente a Darín. ajá, Pero eso tampoco era visible. claro, por Tienen supuesto. protocolos muy cuidados. El trabajo con Darín era en la habitación del hotel. Y el trabajo con cada actor era un trabajo extremadamente respetuoso. El director nunca te decía lo que debías hacer. Y además te llamaba a un lado, conversaba contigo, tú volvías y hacías tu trabajo. Pero prácticamente no notabas este tipo de interacciones entre director y actores. Lo mismo me sucedió a mí en Cuba. Porque en Cuba, cuando de este proyecto que hablábamos, yo estaba trabajando con buenos directores de televisión, de cámara, con el mejor escenógrafo cubano de la época, con un equipo técnico muy sólido. Se me ocurrió a mí un día abrir la boca y decir, me parece que no estoy de acuerdo con... En ese Claro, instante todo el el mundo director así, ¿no? dijo, Eh, eh, para. eh, eh. Pero además me lo dijo así como, para. Y yo dije, disculpa, ¿qué pasó? Tú no puedes aquí decir lo que a ti te parece respecto del trabajo de nadie. Aquí todos somos profesionales. Aquí todos nos hemos graduado, todos hemos estudiado. Aquí hay un protocolo de intermediación. Si tú tienes algo que opinar respecto del trabajo, esperas a que se acabe la escena, vienes, hablas con un asistente de dirección y él considerará si Considera, lo que tú claro. dices se lo dice al director y el director considerará si viene a hablar contigo. Pero aquí hay un respeto absoluto a la posesión y el trabajo de cada uno. No es como trabajamos así en el Ecuador. Aquí el que menos le dice a cualquier técnico y a cualquier actor y a cualquier lo que quiera que sea cómo hacer las cosas. Claro. No, así no se trabaja afuera. Es Así no se impresionante. trabaja en profesionalismo. Es que No. lo que pasa es que, claro, allá a esos niveles no puedes perder el tiempo en esas cosas, no Claro. puedes darte ciertos lujos. Claro. Increíble. Estamos con Alfredo Espinosa. Un gustazo tenerlo acá. Vamos a volver con él después de un ratito. Vamos a volver con algunas preguntas del público, así que volvemos enseguida. Bien, volvemos, gente. Gracias por esperarnos, gracias por quedarnos con nosotros. Hoy tenemos un nuevo auspiciante que es Bienestar, que son estas nuevas gotitas de CBD que están buenísimas. Si no pueden dormir, si tienen dolores de cabeza o lo que sea, vamos a sortear entre la gente que diga yo quiero en el YouTube. Vamos a sortear botellitas de CBD que tienen para persona y para mascota también. Así que yo lo probé este año con mi mascota en el momento de los juegos pirotécnicos y Así. impresionante. Así como, wow, wow. Esas nuevas tecnologías de ahora que nos están funcionando muy bien. Bueno, volvemos con esto y volvemos con algo interesante. Alumnos de la Metro que se interesan por nuestro invitado y que nos mandan ciertas preguntas. Obviamente no podemos responder a todas porque mandan muchísimas, pero en todo caso mandan ciertas preguntas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué momentos o personajes de las películas o de la actuación en teatro has sentido que se parece mucho a tu vida real? O sea, que no ha sido tan difícil actuarlas porque dices, así soy yo en la vida. El personaje protagónico de Ladies Night, por ejemplo, ¿no? Ajá. Chris, que además tiene una particularidad.
Ladies Night procede de un guión inglés, ¿no? De la obra de teatro Ladies Night, de la cual luego se hace la película Full Monty. Pero yo pedí el guión original en inglés, hice la traducción literal del inglés al español, porque no quería tener mediaciones. Y como yo ya tenía el elenco, para ese proceso sabíamos que íbamos a actuar Pacheco, Bauman, Mosco, Pablo, etcétera. Luego de hacer la adaptación literal al español, hice la adaptación o ecuatorianización, si quieres, entre comillas, de la obra. Porque claro, esta obra hablaba de un conflicto económico en la capital económica de Inglaterra, en Essex, y había que adaptarlo, había que acercarlo. Había que acercarlo también desde el punto de vista de lo que significa que un hombre andino como el Mosco Mosquera o como yo, como el Pancho Viñacho o el José Pacheco quieren hacer striptease. Ujú. ¿No? O sea, hay códigos sociales, hay una serie de cosas que... Entonces, yo ya, apenas empecé la adaptación, le di un personaje a un actor, se los otorgué a todos, y sobre la base de eso, ¿no? Utilicé las características de cada uno para adaptar el personaje. Y claro, yo sabía que iba a ser Chris, entonces el proceso de creación de ese personaje inició en texto, en texto. Y ahí, claro, era... El Alfredo, pues, el Alfredo. Claro. Qué maravilla. ¿En alguno de tus personajes te sentiste tan identificado que querías llorar o reír como loco porque sentías que era parte de tu vida? Sí, sí, muchos. Qué sé yo, el doctor Ayora del enemigo del pueblo, por ejemplo, ¿no? No había función en que nos dorara, me conmovía de una forma El espantosa. doctor Arriola era el que presentaron el patio de comedias y era con Bauman también. Sí, el Esa, enemigo del esa la pueblo, vi, era que es la obra de fantástica. Ibsen. Hay un discurso muy potente del doctor Ayora hacia el final, un discurso en donde interpela a la sociedad, ¿no? Y les dice, ustedes nos están condenando, ¿no? ¿Con qué cara vienen? Yo adapté también ese discurso a los términos del doctor y no, o sea, no había función en que no llorara, pero sí, de alguna manera me identifico mucho con mis personajes en términos de el lado que yo tengo que construir para poder vivir esos conflictos desde la psicología del personaje. Es como inevitable, ¿no? Pero así como este me producía una emoción política muy fuerte que me hacía desbordar en llanto, el poeta de la gringa del Boulevard, por ejemplo, me regresaba a mí a unos niveles de inocencia en donde el disfrute de ese lado del Alfredo, de ese lado inocente, ¿no? Ya perdido hace mucho, era una cosa maravillosa, ¿no? Claro, qué lindo, Sí. qué lindo. Bien, esta me encanta. El actor que se hace y el actor que nace son muy distintos al momento de actuar. Es que yo no creo que existan actores que nacen. Yo creo que un actor que no se hace es alguien que no llega a tener conciencia de sus posibilidades. Porque una cosa es actuar y otra cosa es, no lo sé, aprenderse un texto y recitarlo con una determinada energía, una determinada mímica, unos determinados patrones. Cuando tú actúas, tienes que vivir lo que actúas. Así que para mí no existe la diferencia entre un actor que nazca y uno que se haga. Para mí el actor es una persona con unas determinadas condiciones histriónicas como cualquier otro profesional. Claro, Tiene unas determinadas condiciones para su área de trabajo. Pero si ese profesional no se desarrolla, no se forma, no estudia, no trabaja, va a ser un profesional mediocre. por supuesto. Entonces no va a llegar a ser lo que tiene que hacer. Lo mismo pasa con el actor, ¿no? Qué bien. Gracias, chicos, por sus preguntas. Siempre son súper lindas y siempre es importante tenerles aquí. Así que sigan mandando sus preguntas. Les seguiremos avisando quiénes son los grandes personajes que nos van a acompañar. Y nos vamos al segmento del tema random. Un tema que cada vez está cogiendo más furor. La idea aquí es que no sabemos de qué vamos a hablar, así que nos lo diga la tecnología. Ya me estoy asustando. Bien. Miedo. Vamos a hablar sobre el miedo. Wow. ¿A qué le tiene miedo Alfredo Espinosa? Al fracaso. Al fracaso. Al fracaso. Le tengo miedo absoluto al fracaso porque lo conozco. Eso te iba a preguntar. Lo conozco. ¿Lo has, Lo te ha conozco, golpeado lo alguna vez? conozco. He fracasado muchas veces en mi vida, en diversos ámbitos. Me ha costado tener que volver a levantarme. Quizá mis fracasos más poderosos han sido
como en el ámbito emocional, ¿no? En el ámbito de pareja, no porque haya tenido relaciones malas o relaciones perversas o relaciones que me hayan destruido, no, las personas que yo he amado han sido maravillosas todas. El tema es que de alguna manera son relaciones que se han construido o han crecido o han llenado un espacio y luego se han visto abocadas a terminar. Y esa sensación es una sensación de fracaso, en cierto modo, porque dices, ¿por qué no se pudo? Y de alguna manera se repite en cada relación, no Claro, lo sé, sí, total. pero sí, le tengo miedo al fracaso en lo emocional. No le tengo miedo al fracaso económico, por ejemplo. Eso es Ujú. algo a lo que nunca le he tenido miedo. Yo vivo mi vida cuando hay, cuando no hay, no hay. Y cuando hay que compartir, Claro, que por es supuesto, importante, ¿no? por supuesto. Pero sí le tengo miedo al fracaso emocional y al fracaso laboral, al fracaso laboral y profesional. A eso le tengo realmente pavor. Cuando me han detectado a mí en una falla en temas laborales o en temas profesionales, me desarmo, me desarmo, me desarmo. Lo asumo, escucho, respeto, me corrijo, a ratos exploto, ¿no? Exploto y soy terco. Pero el fracaso, aunque le tenga miedo, no me detiene. Es un punto de partida nuevo. Sí, a la final termina siendo un motivador, ¿no? Sí, O sea, a la final sí funciona también como algo que nos ayuda a salvarnos también de ciertas cosas cuando lo asumes. para no llegar hasta... Claro, cuando lo asumes, ¿no? Cuando lo asumes. Y es importante que uno aprenda a asumir en la vida los fracasos. Así Que uno es. sepa que en su esencia la posibilidad de fracasar es una posibilidad constitutiva del ser, ¿no? Así es. Casi ontológica, porque no existe, pues, el ser humano perfecto. No, y equivocarse es súper importante Es aparte. natural, pues claro. Oye, y ¿te acuerdas cuando eras chiquito y decías, ¿cómo vencías el miedo cuando eras chiquito? Es que es curioso. Yo aprendí el miedo en la adolescencia. ¿Ya? Pero Yo, cuando eras chiquito yo, no le tenías miedo al cuco o miedo a la oscuridad a o miedo, nada, ¿no? absolutamente a nada. Teníamos una vida tan alegre, tan divertida, tan de juego, tan despreocupada, con unos padres que eran permisivos y que no nos estaban, a pesar de la época, no nos estaban imponiendo normas y cosas, y que era una vida absolutamente alegre. Ujú. Yo no conocí el miedo hasta la adolescencia. Y te diría que no conocí el miedo hasta cuando conocí el amor. Eso está completamente ligado. Completamente ligado. Oye, y ya de grande, porque uno le tiene miedo a un montón de cosas, aparte de este miedo tan interno que, pero miedo a los aviones, miedo a alguna cosa así como a las películas de miedo. No ¿Qué tal tengo, eres para las películas de miedo? no tengo ningún problema. Ninguno. No solo que no tengo ningún problema, sino que para que una película me cause miedo tiene que ser una obra maestra. Ya. Entonces, las obras baratas del miedo, yo cuando he ido a ver películas baratas de miedo en el cine, me río Te y terminas me riendo. sacan, hermano. Claro. Me sacan del cine, entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿A qué le podría ¿Te yo acuerdas de tener? alguna película que te haya dado miedo, así como mucho Todas miedo? las de Freddy. Ah, que me haya dado miedo. Sí, Nosferatu. mucho miedo. Nosferatu. Nosferatu. Ajá. O sea, el Nosferatu con Kinski, ¿no? Ujú. Fue espantoso. Otra película que a mí me dio miedo, mucho miedo en su momento, fue el otro Drácula, el de Coppola. Ujú. Me causó miedo. Am, Hay películas que me han causado miedo sin ser películas de De miedo, terror, o de, claro. ¿no? Por el, el- el pánico que le tengo al riesgo de que le pase algo al personaje que yo considere que no le debe pasar, ¿no? Y esas no son películas de miedo en ningún caso, pero Claro. son películas tan bien desarrolladas desde el punto de vista dramático y uno se involucra como espectador tanto que empieza a hablar en la película, que empieza a decirle, no lo hagas, no vayas, no... Claro, y hay momentos en que me ha dado miedo que le pase algo al personaje que yo no quiero que pase, que le Claro, ocurra. claro. Por favor, que no se muera. Sí, Oye, y ahora el miedo desde el enfoque humano, que también es una porquería, esto de manejar los miedos del resto, ¿no? O sea, este tema, por ejemplo, este tema de la pandemia que ha causado tanta, tantas ideas, ¿no? Hay gente que habla de que fue creado, que fue impuesto, que fue esto, que fue el murciélago, hay tantas teorías y tantas cosas, pero a la final yo siento que algo en lo que coincidimos todos es que es un miedo impuesto. O sea, es como sí. que generarte un miedo para un fin. Sí, no, yo lo dije cuando comenzó la pandemia, me entrevistaron en el programa de la Marisol Romero y este chico tan inteligente, no recuerdo el nombre, tan simpático, Sí, uno de colita. que ya no está, Súper sí. chévere. Y yo de entrada dije, aquí hay un tema geopolítico.
Ujú. No sé cuál es, no sé exactamente cómo funciona, no sé hacia dónde vamos, pero hay un tema geopolítico. No es posible que la humanidad a estas alturas y con este nivel de desarrollo tecnológico, científico, etcétera, no halle una solución a este problema, ¿no? Que tenga que recurrir a las mismas técnicas para controlar las epidemias de hace 200, 800 o 400 años. O sea, ¿dónde está nuestra evolución? Por supuesto. Podemos ¿Qué pasó? ¿Qué llegar pasó durante tanto al tiempo? espacio, podemos curar cánceres, podemos trepanar cráneos, pero no podemos con un virus. Mm, Esto está es extraño. como mínimo extraño. Y con tanta Muy plata raro, aparte, ¿no? con Porque, tanto dinero, claro. Y además, nunca antes se ha puesto todo el poder económico de los estados del planeta al servicio de la búsqueda de una vacuna, ujú, que terminó resultando poco efectiva. Digan lo que digan, yo me puse las tres. O sea, no voy a poner en riesgo mis posibilidades de que mi cuerpo active sus defensas y me muera. No, tengo que. Pero nunca en la vida ha habido tanto dinero en un tiempo tan corto y toda la entrega científico-tecnológica dispuesta al servicio de la creación de una vacuna. Ninguna sirve. o de un medicamento Ninguna o es de algo. absolutamente efectiva. Así es. Ninguna es absolutamente efectiva. Ni siquiera cubren las distintas cepas que existen. Y este rato no saben cuántas cepas más va a haber. Claro. Por un lado. Por otro lado, Todo es un misterio. esto ha generado un cambio en la economía mundial a escala que es gigantesca. O sea, un reposicionamiento de ciertos sectores económicos relacionados con, efectivamente, la salud, que es poder. Las farmacéuticas, etcétera, son poder real, Sí, ¿no? claro, claro. Ahorita debe todo ser el uno de tema los poderes más fuertes que Todo el existen. tema de la tecnología, ¿no? Todo el tema de la tecnología que nos está haciendo cambiar a una forma distinta de control. O sea, el tema de la tecnología acaba de afincar el control total del individuo. Si Foucault estuviera vivo, se hubiera pegado un tiro, ¿no? Claro, se hubiera vuelto a morir. Se hubiera pegado un tiro. O sea, este rato tenemos que aprender a vivir bajo el síndrome y la permanencia del control. Es como tenemos que aprender a vivir. Claro. Esto Pero bueno, tendrán que aprender los eso robots viene, desde chiquitos. pero ¿no? eso viene pasando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, O sea, pero, desde que nos pero ahora se comienzan a... impuso. Sí, Ahora sí. está. Ahora es una realidad. Porque de todas maneras, si nos ponemos a absoluta. pensar, muchas de las religiones y muchas de este tipo de cosas han impuesto su voluntad a punta de miedo. Claro, claro, claro. Ahí tienes absolutamente toda la razón. Por lo tanto, yo sí creo que es un miedo, como dices tú, impuesto. Sí. Es un miedo impuesto para generar unos cambios, unos patrones sociopolíticos, socioeconómicos, socioculturales hacia un nuevo esquema de convivencia. Y es chistoso, ¿no? Porque le tenemos miedo a cosas que por ahí, bueno, lo que sea. Y no le tenemos miedo a cosas como el cambio climático. No le tenemos miedo a que se estén muriendo los peces, No, o sea, a eso no le tenemos miedo. no, porque no vemos la afectación directa. El ser humano es Claro. esencialmente egoísta. Así es. Y mientras no vea una afectación directa sobre su salud, así inmediata y total, además, absolutamente imposible de controlar. Por ¿no? supuesto. Y por además, supuesto. no evidente para los ojos. O sea, ahí hay un pensamiento religioso que está detrás, es obvio, ¿no? La gente no supera ese pensamiento religioso como para enfrentar con claridad e inteligencia el fenómeno de la pandemia. O sea, algo va a pasar, no sé qué es exactamente, pero algo va a suceder con esta cosa. Además de que es una nueva época, yo no creo que sea el primero, no creo que se agote, no creo que se acabe. No, para nada. No. Como digamos que esto viene desde hace mucho tiempo atrás también, ¿no? Y esta es otra simplemente. El miedo a la final, yo creo que bien utilizado como una herramienta de supervivencia es interesante también analizarlo y estudiarlo. Pero bueno, ¿qué será el miedo? A la final, ¿sabremos lidiar con el miedo o no sabremos lidiar con el miedo? Pero bueno, así que nos vamos con este segmento y volvemos con el último segmento del programa en un ratito más. Gracias. Regresamos, gente. Gracias por esperarnos y regresamos a este último segmento que es uno de los que a mí más me divierte. Te voy a hacer un montón de preguntas rápidas y puedes explayarte en la que tú quieras si lo crees necesario. Ok. Apodo. Pelado pistacho maricón. Así. ¿Qué es algo que te hace reír? Para hacer Quito con K tuve que pelarme. Ya. Y yo tenía en ese tiempo una camiseta color pistacho y
En fin, de ahí nació el apodo. Sí, porque el pelado y el pistacho. ¿Y qué te hace reír? Dios. No sé, las cosas bellas, las cosas placenteras. ¿Es de fácil risa? Sí, sí. Cuando hay algo bello, mi reacción está relacionada con la risa, sí. Y aparte de la cebolla y los políticos, ¿qué te hace llorar? La música clásica. Y ver a mis hijas sufrir. Seguro. ¿Tu habilidad inútil favorita? Soy muy bueno para cambiar llantas, pero no Perfecto. tengo carro. ¿Te dio COVID? No que yo sepa. ¿Tu persona favorita del mundo? Esa es la más complicada. Mar, Luna, Sol. ¿Drama o comedia? ¿Qué es lo tuyo? Drama. ¿Un gusto culposo? El alcohol. ¿La política o la actuación? No hay la una sin la otra. ¿El sol o la lluvia? La lluvia. ¿La comida que más odias? Me como todo. Todo, sin miedo. Qué bien. ¿Qué tal eres para las puteadas? Para putear. Bueno, ¿Cuál es tu puteada favorita? creo que alguna vez en el Consejo Provincial a un tipo que es que es muy ecuatoriano esto. Le dijo alguna huevada a mi mamita, hermano. Y casi me vuelvo loco. Casi, en eso soy muy ecuatoriano. Con mamita, no te metas. Obvio. ¿Tu película favorita? Muy difícil. Amo las películas relacionadas con la música. Por cierto, está de nuevo 4 minutos en Netflix. Oh, Quizá maravilloso. esa sea una de mis películas favoritas. ¿Avión o bus? Bus. Eres de los míos. ¿Llamar o WhatsApp? La mar. ¿Manos o pies? Pies. ¿Grabas mensajes de más de un minuto? Sí. Cuando tengo que, sí. ¿Perro, gato u ornitorrinco? Perro. ¿El día o la noche? El día. ¿Bailar o beber? No puedo. Las dos. ¿Qué te hubiera gustado que te pregunte en esta entrevista? No lo sé, me has preguntado tantas cosas. Tantas cosas. No lo sé. 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 Es Alfredo Espinosa y ha sido un verdadero placer estar con él, ha sido un verdadero placer que nos acompañe hoy día. Solo agradecerte desde lo más profundo por haberte tomado este momento y haber estado con nosotros. Espero que te hayas divertido tanto como nosotros. Mucho. Y esperamos tenerte alguna otra vez apenas salga tus nuevas, lo nuevo que estés haciendo. Este es tu espacio. Así que cordialmente invitado para cuando quieras. Ahí Y está. gracias. Lo único que no me preguntaste que me hubiera gustado es cuáles son mis proyectos nuevos, pero lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima, por supuesto. Gracias, Chelo. Te agradezco un montón. Gracias, chicos. Agradecerles a todos, a todo el equipo de producción que está por aquí atrás. No se olviden de suscribirse en el canal. No se olviden que esto llega siempre con el gentil auspicio de la Metro y sus 8 carreras y que esto siempre está al aire.